Buen día para todos. Mi nombre es Brian Solano, soy estudiante de Ingeniería Financiera, cursando el tercer semestre en el ciclo propedéutico, siendo pues la tecnología en análisis de costos y presupuestos. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar, o bueno, cómo fue mi proceso realizando lo que fue la recolección del material orgánico para la elaboración del compostaje casero que voy a realizar. Entonces les voy a compartir cuáles son, digamos, como los ingredientes o las partes que yo utilicé para que voy a utilizar para la elaboración del compostaje. La recopilación del material orgánico lo hice de los desechos que tenemos aquí en la casa, y mi mamá trabaja en un restaurante, entonces yo le pedí que lo que fueran desechos orgánicos que no estuvieran contaminados con nada más, con grasa, con aceite, cosas pues adicional que puedan dañar el proceso, me lo recopilara y pues me lo trajera, y ya yo lo almacenaba como tal en el congelador para preservarlos un poco más. Entonces les voy a mostrar cuáles son los materiales o ingredientes que yo voy a utilizar para el compostaje y dónde lo estaría almacenando. Bueno, entonces por acá les enseño digamos, como materiales que voy a utilizar para el compostaje. En este balde de acá no se alcanzan a ver, pero tengo unas lombrices que van a ayudar como en todo. Ah, bueno, por acá se ve una. Tengo las lombrices que van a ayudar mucho en el proceso de descomposición del material orgánico, ¿cierto? Por acá tengo lo que es el estiércol de vaca, que básicamente nos aporta nitrógeno y microorganismos al compostaje. Por aquí tenemos lo que sería el pasto seco. Por aquí tenemos lo que serían como unas ramitas secas que irán en el fondo del balde, que ayudan básicamente a que se airee un poquito, digamos, el compostaje. Tenemos por acá entonces lo que sería el cartón. Estas son cajas de huevos que yo tenía. Y pues bueno, básicamente este cartón lo que ayuda es a, digamos, aportar carbono y ayuda a retener la humedad. Por aquí tenemos entonces lo que serían unas hojas verdes que lo que ayudan es a aportar nitrógeno al compostaje. Y entonces ya por acá tenemos lo que serían los desechos que yo logré recopilar. Por aquí se puede observar que ellos están ya previamente pues picados, ¿cierto? Es importante que se puedan picar para que la descomposición, digamos, se pueda realizar un poquito más, digamos, como más rápido. Entonces, tenemos acá cáscaras, ¿sí? Tenemos por aquí conchas de papa capira, tenemos de zanahoria, tenemos de plátano verde, plátano maduro, tenemos de banano, previamente pues picados de esta forma, pequeñas, para que se puedan descomponer. Tenemos también lo que son cáscaras de aguacate, muy bien, pues finitas, realmente porque ellas no se descomponen muy rápido. Tengo también entonces lo que son cítricos, como naranja, como limón, previamente pues picados de manera finita. Entonces, estos serían básicamente los ingredientes, y este es el tarro en el que yo lo voy a almacenar. Entonces aquí lo voy a almacenar. Se le debe realizar lo que son unos huecos para que se pueda, digamos, oxigenar un poco. Entonces, estas básicamente serían los materiales. En este punto les muestro cómo fue, digamos, básicamente como el proceso de preparación al momento de ir picando lo que era, digamos, el material orgánico, ¿cierto? Lo que yo hice, pues, inicialmente fue recolectar todo el material orgánico en unas bolsas y digamos, tuve metido en la nevera, en el congelador, para que se conservara, digamos, un poco más, ¿cierto? Aquí ya, digamos, está un poquito descongelado, entonces lo importante en esta parte es picar finamente un poco lo que serían, digamos, como los materiales que se hayan utilizado, ¿cierto? Como los materiales para el compostaje, los ingredientes orgánicos para el compostaje en este caso. Lo que son las cáscaras de aguacate suelen, digamos, compostarse, demoran demasiado en compostar, entonces lo ideal es hacerlo muy, muy fino.
Lo mismo para lo que es la cáscara de plátano, tanto verde como maduro, es importante hacerlo, digamos, de manera muy, muy fina. En este punto lo que yo hice fue básicamente eso, el tipo de compostador o compostaje que yo decidí utilizar fue básicamente un compostaje que consulté que se llama individual, ¿no? Es el que podemos hacer, por ejemplo, en espacios pequeños, en una casa, en el cual, digamos, el material orgánico no representa un mayor volumen, sino lo que desechamos, por ejemplo, día a día, que es bastante importante. En ese, digamos, punto, la parte de la sensibilización es muy importante porque estos desechos orgánicos se pueden, digamos, se les puede dar como un segundo uso, por así decirlo, y es básicamente utilizarlo como abono para las plantas, ¿cierto? Después de que ya claramente el proceso de compostar finaliza. Cuando uno no lo realiza, todos estos desechos orgánicos que se pueden usar terminan básicamente en un relleno sin ningún tipo de, digamos, de utilidad, por así decirlo. Ya para este punto, entonces empezamos a armar nuestro compostador. Lo primero que ponemos serían básicamente las ramas, lo que nos permite, digamos, tener como una oxigenación, digamos, básicamente, digamos, del compostaje. Posterior a las ramas, lo que yo puse, digamos, fue la parte del estiércol de vaca, que, digamos, en la zona en la que yo vivo es bastante sencillo, digamos, como conseguirlo. Igual si no se consigue, no es como ningún problema. En este caso yo quise, digamos, usarlo porque, digamos, el estiércol de vaca lo que permite es básicamente proporcionar nitrógeno y microorganismos. Y posterior a ello, entonces voy poniendo lo que sería, digamos, una capa considerable lo que son, de lo que es el residuo orgánico, el material orgánico que ya pues previamente, digamos, habíamos preparado. Posterior a esto, entonces, ya lo que yo, digamos, le pongo son las hojas verdes que también nos ayudan, digamos, a proporcionar en este caso nitrógeno. Y posterior a ello, entonces, lo que yo hice fue ponerle digamos también pasto seco. El pasto seco también nos, digamos, ayuda y nos permite mucho el proceso del compostaje, pues el proceso en sí, digamos, debe tener como sí o sí un aporte de lo que sería, digamos, como material seco. En este caso yo decidí como tal utilizar pasto, pero se puede utilizar, por ejemplo, también hojas secas que uno encuentra pues digamos, del jardín de esas que ya están cafecitas, uno también las puede utilizar como material seco. Posterior pues al pasto, lo que yo hice fue ponerle cartón, en este caso pues cartón de huevo, que proporciona básicamente carbono y ayuda a retener la humedad, ¿cierto? Posterior a que, digamos, realizamos como esta partecita, pues como estos pasos que yo acabo de mencionar, volvemos a repetir el proceso. Entonces ya volvemos nuevamente con la capa de estiércol, la capa de los desechos orgánicos, volvemos a poner las hojas verdes y volvemos a poner la parte, digamos, del pasto seco y digamos, volvemos a poner como el cartón, si aún tenemos cartón, si no, volvemos a repetir las capas hasta que, digamos, ya no tengamos más como material orgánico. Ya en este punto, después de haber finalizado, entonces lo que hacemos es que vamos a tapar el compostaje. Lo hacemos con cartón blanco. En este caso, el cartón no debe tener como tal ninguna clase de impresiones en tinta, por ejemplo, como las letras negras que a veces encontramos, porque pues no se puede, o sea, simplemente lo que esto haría es dañar el compostaje como tal, o sea, no debe tener como ningún tipo de residuos de esa clase o de ese tipo, ¿cierto? Entonces lo tapamos, lo cubrimos muy bien. Digamos ahí lo que yo hice fue ponerle en este caso una bolsa y es para que básicamente no le ingresen bichitos y demás para que no se vaya a dañar, para que digamos todo el proceso sea completamente natural y pues no tenga como este tipo de intervención. Entonces le podemos poner, en este caso yo le puse un pedazo de bolsa que está digamos bien sellada, pero le podemos poner un pedazo de tela y lo tapamos lo sellamos pues completamente. Bueno, este ya es el proceso de compostaje, casi un mes y medio después de haberlo puesto. Lo que estoy haciendo o lo que tendríamos que hacer es básicamente revolver nuevamente todo el compuesto. Si tenemos más desechos orgánicos, los podemos agregar. En este caso yo no he recolectado más.
entonces no tengo como para agregarle. Lo que sí le voy a agregar es más pasto seco que es este y digamos ya como los palitos secos en el fondo que me ayudarán como a que digamos tenga una permeabilidad mucho mejor y pues ya. Bueno, ya por acá para darle, digamos, como un proceso de finalización a todo el tema del compostaje, quiero, digamos, como finalizar comentando el grado de importancia. Yo creo que a veces uno no es muy consciente de que ciertos desechos uno los podría volver a utilizar, reutilizar, en este caso, por ejemplo, material orgánico. No es importante entonces también uno entender que no puede mezclar al momento de compostar o más bien qué tipo de compostaje quiere realizar. Entonces no mezclar, por ejemplo, grasa con material orgánico, en este caso residuo de verduras, frutas y demás. Esa fue como la parte importante que yo tomé al momento de la investigación, cuando hice el trabajo escrito, tomar y entender qué podía mezclar, qué no podía, digamos, mezclar, cuál debería ser como el orden en sí, como de las capas. Vi varios videos en donde, por ejemplo, alguien agregó estiércol de caballo y mencionaba que uno podía agregar el estiércol de caballo. Incluso mencionaba que uno puede agregar estiércol o bueno, el popó de los perros, siempre y cuando no sea, siempre y cuando la alimentación de ellos no sea basada, por ejemplo, en grasa, ¿cierto? Ahí en ese caso, pues, súper bien. En sí, pues tuvo una acogida súper bien. Nosotros vivimos en una zona rural en donde tenemos plantas, entonces, por ejemplo, podemos usar el material final, pues en este caso no está todavía listo, todavía hay que darle como un tiempito más, pero cuando ya esté finalizado, pues podemos utilizar ese compostaje para aplicarlo, por ejemplo, en las plantas y es súper bueno para ellas, entonces, en general, súper bien. Digamos, la acogida fue aquí en la casa fue súper, súper bien. Incluso tuve, digamos, ayuda para recolectar entonces el material orgánico, pues como tal. Y bueno, realmente fue súper chévere la experiencia. Una invitación a, pues básicamente las personas que logren ver, digamos, el video para que se animen y lo hagan.